Hola, estimado estudiante, te saluda el profesor Ever Baltodano. En esta semana, la semana número 2, vamos a hacer esta video lectura en relación a esta información. ¿Qué tema tenemos en esta semana? Continuamos siempre con lo que es el informe de auditoría. Estábamos hablando en la sección número 1 sobre el informe de auditoría estándar. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo modelo de auditoría, de informe de auditoría, de acuerdo a la norma internacional 800. En mis clases de auditoría siempre hago mención, estimados estudiantes, de las normas internacionales, porque hay mucha relación con la clase de auditoría y la norma internacional. Bien, estimados estudiantes, entonces procedemos con la clase. Mi nombre es Ever Baltodano en Auditoría 3. Han habido cambios, estimados estudiantes. Hablábamos del informe estándar en la clase anterior. Han habido cambios, obviamente, con el objetivo de ser más específico en el informe y aparte de eso, definir las responsabilidades que hay tanto de la empresa como del auditor. ¿Qué es lo nuevo? Uno, la opinión del auditor sobre los estados financieros es valorada por los usuarios de la información financiera. Sin embargo, en la crisis financiera, muchos de ellos requerían que el reporte del auditor fuera más informativo y que proveera la información más relevante a los usuarios. Entonces, en este sentido, la NIA 700 fue revisada para dar respuesta a esta necesidad. ¿Cuáles fueron los cambios que se dieron en esta norma internacional? Número 1. En esta sesión, la NIA número 700, vigente hasta el 15 de diciembre del 2016, fue presentada en la parte final del informe, siguiendo posteriormente la sesión, las bases para la opinión. ¿Qué significa eso, estimado estudiante? Significa que para dar la opinión tiene que presentar el auditor las bases que realmente respaldan dicha opinión. Por ejemplo, el reporte de negocio en marcha. Se mejora la forma en que se describen las responsabilidades de la gerencia y del auditor con respecto a la evaluación de la entidad. Es lo que decíamos anteriormente. Cada elemento, en este sentido, el cliente o la gerencia tiene una responsabilidad. El auditor tiene otra responsabilidad. Sin embargo, en este sentido, en el estándar no estaba presentado. Ahora, con el nuevo modelo, se definen las responsabilidades de cada una de ellas. Entonces, asimismo esta norma contempla un nuevo requerimiento para, en este sentido, revelar cuando existan circunstancias o situaciones que llevaron a la gerencia y al auditor tener un nivel de incertidumbre que tuvieron acerca de ser consideradas como materiales. ¿Cuál es entonces la responsabilidad del auditor? Uno, en este sentido, en esta NIA, se mejora la descripción de las responsabilidades del auditor y las características claves de una auditoría. Algunas dentro del cuerpo del mismo reporte o informe, como haciendo referencia a un anexo a este o hacia una página del internet de un organismo con autoridad reconocida. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo informe? Número 1, dar cumplimiento al objetivo que se originaron a la aplicación de la auditoría, presentar las observaciones y conclusiones de manera objetiva, así como las recomendaciones, que los informes de auditoría coincidan de manera precisa con el hallazgo, es decir, con la detención física
y soportada como evidencia. La fuente de la debilidad o problemática susceptible de mejorar en efecto en términos de impacto o materialidad, o recomendación si es posible. Y último, emitir una opinión, que es lo más importante, sobre la razonabilidad de los estados financieros cuando el tipo de auditoría es financiera, limpia, favorable o con salvedad adversa, negativa o abstención. En relación al dictamen, en este sentido el auditor tiene la base de prueba selectiva, la evidencia. La evidencia, en este sentido, que va a soportar los montos y revelaciones que se presentaron en las cédulas de los estados financieros. Vamos a evaluar los principios, en este caso de las normas internacionales por la cual fueron preparados los estados financieros. Se va a evaluar las estimaciones importantes, esas estimaciones que hacen una variancia, por ejemplo, en las cuentas por cobrar. Evaluar la presentación general de los estados financieros, las estimaciones, su presentación en los estados financieros. El dictamen deberá de incluir una declaración del auditor donde la auditoría proporciona una base razonable para su opinión. Vamos a presentar, obviamente, una evaluación del control interno, la calidad de los controles. ¿Cuáles son las características de este nuevo informe? Preciso, conciso, objetivo, soportado. Y la opinión del auditor, que en este caso, por eso lo pusimos en rojo, tiene que decir, ejemplo, presentan razonablemente y dan una visión cierta o razonable, de acuerdo a las normas de principios de contabilidad. Según la NIA 710, la otra norma que está relacionada con el informe, estimados estudiantes, miren lo que les estoy mencionando en las normas internacionales relacionadas a los informes. Uno, mencionamos anteriormente la NIA 800, luego la NIA 700. Ahora ya estamos con la NIA o Norma Internacional de Auditoría, la 710. La naturaleza de la información comparativa. En las auditorías se presentan estados financieros comparados. La naturaleza de esta información comparada que se presenta en los estados financieros ya auditados de una entidad dependen de los requerimientos del marco de la información financiera que se pudo aplicar y que fue generada por la gerencia. Existen dos enfoques generales diferentes de las responsabilidades del auditor para dar cuenta de dicha información comparativa. Por ejemplo, cifras correspondientes de periodos anteriores con los estados financieros que resultaron estar de acuerdo a los montos. El enfoque que debe adoptarse a menudo vienen establecidos por disposiciones legales o reglamentarias, pero también pueden especificarse en los términos de encargo. Esta misma NIA nos dice la naturaleza, ¿verdad? Uno, la diferencia esencial entre dichos enfoques en el informe de la auditoría, que son las siguientes. Uno, en el caso de cifras correspondientes a periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se debe referir únicamente al periodo actual, mientras que, esa palabra, mientras que, en el caso de los estados financieros comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo para el que se presentan los estados financieros. Esta NIA trata de forma separada, entonces, los requerimientos que debe de cumplir el informe de auditoría en relación con cada enfoque. El auditor, según esta norma internacional 710, el auditor haría referencia específica a las cifras correspondientes solamente en las siguientes circunstancias. Cuando el dictamen del auditor sobre el periodo anterior, según se haya emitido previamente,
incluyera una opinión calificada, o de abstención de opinión, o una opinión adversa, y el asunto que debiera dar origen a la modificación que se tendría que hacer. Por ejemplo, sin resolver que diera como resultado una modificación. Entonces aquí sí el dictamen del auditor con respecto a las cifras del periodo actual y el dictamen del auditor deberá ser modificada. Sin resolver, pero no de como resultado una modificación, un reporte del auditor con respecto a las cifras del periodo actual, y el reporte del auditor también puede ser modificado con respecto a la cifra correspondiente. Hay que ver mucho también lo que es las políticas contables. Recuerden que dentro de la auditoría hay un límite, hay un alcance. ¿Cuál sería el alcance? Dependiendo de la cuenta que se va a estar auditando. El tiempo es importante. En el tiempo existen diferentes aspectos que hacen diferente. Número uno, las políticas contables. El auditor debe de obtener la suficiente evidencia de auditoría, sino de dónde va a encontrar lo que es la evidencia, dónde va a encontrar la documentación para respaldar esta opinión. Las políticas contables del periodo anterior son consistentes con las del periodo actual, o si se han hecho los ajustes o revelaciones apropiadas. Para eso se necesita tener las notas correspondientes. Las cifras del periodo anterior presentadas deben de concordar con las cantidades y otras revelaciones presentadas en el periodo anterior, o si se han hecho los ajustes o las revelaciones apropiadas. El marco de los estados financieros comparativos, cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor. Entonces, en este caso, el auditor predecesor, que lo vamos a ver en la siguiente semana, puede volver a emitir un dictamen de auditoría sobre el periodo anterior, mientras que el auditor entrante solo dictamina sobre el periodo actual. ¿Estamos claros de eso? El reporte del auditor debe de indicar que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor, el tipo de dictamen emitido por el auditor predecesor y el dictamen fue modificado. Eso se tiene que dar como razones de tal situación y en la fecha del reporte. Estimados estudiantes, quiero pedirte que leas la información que te presento en esta semana. En esta semana tienes información, por ejemplo, el dictamen, que están las partes del dictamen. Número 2, también está lo que es la comparación del informe estándar y el informe nuevo, del nuevo modelo, para que vayas contestando las asignaciones que te presento en esta semana. Bien, estimados estudiantes, nos vemos la próxima semana.